Durante la guerra de Alejandro contra los ilirios, los miembros de la facción antimacedonia, que habían sido expulsados tras la batalla de Queronea, regresaron en secreto a Tebas. Fueron ayudados por aliados dentro de la ciudad que también esperaban liberar a su país del tratado impuesto con Macedonia. Aunque las fuentes no lo mencionan explícitamente, lo primero que hicieron los exiliados retornados y sus aliados en Tebas fue derrocar a la oligarquía macedonia de la ciudad. Al día siguiente, pidieron a la población tebana reunida que rompiera el tratado con Macedonia. El ambiente en muchos estados griegos en aquel momento era favorable a tales ideas. A pesar de la destreza con la que había obligado a algunos y acabado de convencer a otros de que renovaran su compromiso con la paz universal que habían acordado originalmente con su padre, Alejandro seguía siendo una fuerza nueva y aún no probada en Grecia. Además, la suavidad con la que en el otoño del 336 a.C. había tratado a los estados que habían intentado renegar del tratado con Macedonia no permitía a esos estados prever las consecuencias que tendrían si volvían a intentar faltar a su palabra. En una sociedad que valoraba la edad y la experiencia, la juventud de Alejandro fue una oportunidad para que políticos como Demóstenes se ganaran a la gente llamándole niño. Otro factor fueron las actividades encubiertas de la diplomacia persa. Se dice que Demóstenes recibió de Darío III hasta 300 talentos para crear una coalición antimacedonia. Pero no cabe duda de que el dinero persa se entregaba a los políticos antimacedonios, con el fin de desviar la atención a favor de Persia. Sabemos que parte del dinero que los persas dieron a Demóstenes fue entregado a Tebas. Con toda probabilidad, Demóstenes también utilizó ese dinero para comprar armas y armaduras para todos los ciudadanos de la ciudad. Incluso los que no pertenecían a la clase hoplita podían luchar. Grecia muy probablemente se enteró de los acontecimientos que ocurrieron en el norte de los Balcanes de manera distorsionada. Entre las noticias que corrieron se expandió que Alejandro había sido herido e incluso asesinado por los tribalos. Demóstenes difundió tales historias, aunque él mismo no las había inventado. Desde el punto de vista legal, la muerte de Alejandro sin descendencia habría terminado automáticamente el Tratado de Corinto y terminado la hegemonía macedonia. Ante este escenario, los políticos antimacedonios presentaron a la asamblea un plan de guerra contra Macedonia, el cual fue aceptado. La primera acción de esta guerra fue rodear la guarnición macedonia de la ciudadela de Cadmea, con una doble empaladiza, aislándola del ejército macedonio si llegaba. Mientras tanto, se dirigieron a Atenas, Argos, Elis y los estados de Arcadia en busca de ayuda. Influenciados por el partido antimacedonio y su líder Demóstenes, los atenienses decidieron enviar refuerzos militares a Tebas. Estas tropas, sin embargo, llegarían demasiado tarde. Probablemente fue también entonces cuando enviaron emisarios a Darío III, que fueron posteriormente capturados por los macedonios tras la batalla de Isos. Parece que la Liga Etolia y Esparta también consideraron oponerse militarmente a Alejandro. La Liga de Arcadia envió su ejército al Istmo y se mantuvo oficialmente neutral en esta parte de la guerra hasta que tuvieron más información. Así pues, la situación en Grecia evolucionaba de tal forma que podía desembocar en otra coalición como sucedió en Queronea, y lo que era peor, esta vez financiada por el gran rey. Los esfuerzos diplomáticos de Antípatro impidieron que la Liga del Peloponeso marchara al norte a ayudar a los tebanos, pero la intervención de Alejandro se hizo imprescindible. Acortando su campaña en Iliria, Alejandro marchó con su ejército a través de las tierras occidentales de la Alta Macedonia para llegar a Tesalia en 7 días. Desde Tesalia, los macedonios atravesaron por el paso de las Termópilas para llegar a Beocia en 6 días. Esta rápida maniobra sorprendió a sus enemigos, ya que tal velocidad, de acuerdo a las comunicaciones contemporáneas, solo podían advertirles del ejército que se aproximaba en cuestión de horas y no de días. Los tebanos no solo habían fracasado en bloquear el paso de las Termópilas, que les habría permitido detener la invasión hasta que llegaran los refuerzos, sino que solo supieron del ejército de Alejandro cuando ya habían llegado a Beocia. Al principio, los tebanos creyeron que se trataba de una avanzadilla de Antípatro o de un ejército macedonio comandado por Antípatro. Es posible que aún a estas alturas creyeran que Alejandro había sido asesinado por los bárbaros.
Al día siguiente todo quedó claro, cuando un enorme ejército macedonio de 30.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería, comandado personalmente por Alejandro, comenzó a acampar frente a las murallas de Tebas. El monarca macedonio esperaba que la mera demostración de fuerza inclinara a los tebanos a iniciar negociaciones para la capitulación. A pesar del apoyo verbal de varios estados, sobre todo Atenas, los tebanos estaban solos y fueron capaces de desplegar no más de 7.000 hoplitas de entre sus ciudadanos, más algunos esclavos liberados. Y por si esta situación no fuera lo suficientemente negativa, a los macedonios se les unieron enemigos mortales de Tebas, como los focenses, platenses y tespios, todos deseosos de vengar la destrucción de sus ciudades infligida por los tebanos en el pasado. Su presencia y la de los tesalios en Tebas dieron a la intervención de Alejandro la apariencia de una guerra justa librada por los griegos unidos contra quienes incumplieron el tratado panhelénico de Corinto. Unidades de caballería e infantería ligera tebanas lanzaron primero un ataque contra los macedonios acampados que, tras la conmoción inicial, fue rechazado con facilidad. Alejandro prefirió retrasar su ataque y dar tiempo a que los sitiados reflexionaran. Sin embargo, entre los tebanos reunidos prevalecieron las voces a favor de continuar la lucha armada. Alejandro trató de debilitar su determinación anunciando que cualquier tebano que se pasara a su bando se beneficiaría plenamente de la paz universal griega. En respuesta, los tebanos declararon que cualquiera del bando enemigo que deseara luchar por la libertad de Grecia junto a los tebanos y el gran rey podría pasarse a su bando. En la guerra de palabras triunfaron los tebanos. Se burlaron de la paz universal e hicieron que Alejandro se enfureciera. Pero eso significaba también que el destino de Tebas estaba sellado. 3 días después del intercambio de palabras, comenzaron los preparativos para asaltar la ciudad, dando comienzo a la lucha. El primer ataque dio comienzo con un destacamento de falangistas, arqueros y agrianos comandados por Ptolomeo, el cual fue rechazado. Al parecer, Ptolomeo fue gravemente herido en el combate y por lo tanto no pudo presenciar el resto de la batalla. Los hoplitas tebanos pudieron contener a la falange macedonia. Entonces Alejandro ordenó a un destacamento de reserva, comandado por Pérdicas, que lanzara un asalto directo a una parte de las fortificaciones de la ciudad que quedaban sin guarnición. Teniendo en cuenta la concentración de soldados tebanos en torno a la entrada principal, con toda seguridad habría más de una sección de las murallas de la ciudad sin protección, mientras que la superioridad numérica facilitaba a Alejandro el despliegue de tropas en otra sección del frente. La noticia de que la muralla de la ciudad había sido traspasada fue difundida inmediatamente por los macedonios, lo que provocó el pánico en las filas tebanas. Aprovechando esta confusión, la unidad macedonia atrapada en la ciudad realizó una incursión dentro de la misma y atacó a los tebanos por la retaguardia. Los macedonios persiguieron a los soldados tebanos que huyeron en desorden hacia su ciudad. La batalla por la ciudad había terminado y en su lugar comenzó la matanza indiscriminada de los defensores. Los únicos tebanos que no fueron masacrados fueron los de caballería, que no habían participado en los combates y que habían logrado escapar de la ciudad capturada. 6.000 tebanos fueron masacrados, pero esta fue una costosa victoria para el ejército macedonio, quienes perdieron 500 hombres, muchos más de los que habían muerto durante toda la campaña del norte de los Balcanes. Por tanto, el número relativamente elevado de macedonios muertos parece confirmar la versión de Diodoro, el cual se refiere a una resistencia prolongada y heroica por parte de los tebanos. Junto con la matanza hubo saqueos y violaciones. Plutarco relata la anécdota sobre una mujer llamada Timoclea, la cual fue violada por un capitán de los mercenarios tracios, pero que más tarde consiguió matar a su opresor. Alejandro ordenó liberar a la mujer debido a que era la hermana de Teágenes, el comandante del batallón sagrado que había caído en Queronea. Otros tebanos no fueron tratados con la misma clemencia. Alejandro no quiso condenar personalmente la ciudad y dejó la decisión en manos de sus aliados griegos. Se celebró un consejo en el campamento macedonio en las afueras de Tebas, compuesto por representantes de los estados vecinos antitebanos. Se recordó a los derrotados sus anteriores delitos, especialmente su colaboración con Persia durante las guerras médicas. A esto
se añadieron cargos adicionales relativos a la destrucción por Tebas de otras ciudades griegas y a sus contactos actuales con el gran rey. No cabe duda de que Alejandro pudo rechazar las extremas exigencias de los enemigos focenses y beocios de destruir la ciudad, al igual que Esparta había rechazado las exigencias de sus aliados de destruir Atenas tras la guerra del Peloponeso. Sin embargo, optó por aceptar formalmente la resolución de sus aliados. Alejandro ordenó la destrucción de toda Tebas, con excepción de los templos, la casa del poeta Píndaro y la ciudadela de Cadmea, donde quedó una guarnición macedonia. A excepción de los sacerdotes y los partidarios políticos de Macedonia, los aproximadamente 30.000 tebanos que sobrevivieron a la matanza fueron vendidos como esclavos. El rey macedonio también se hizo con las ciudades de Orcomenos y Platea, que habían sido destruidas por Tebas. Reconstruidas y rodeadas con murallas defensivas, estas ciudades fueron consideradas pilares de Macedonia en Beocia. La destrucción de Tebas conmocionó profundamente a Grecia. Los oradores se lamentaron y la proclamación de Casandro, años después de reconstruir Tebas en el 316, le granjeó mucha popularidad. A pesar de la prohibición impuesta a todos los aliados, el mismo día en que se dictó la sentencia sobre Tebas, Atenas aceptó refugiados de aquella ciudad. Para los griegos, la destrucción de Tebas fue un acto terrible, pero según las reglas de la guerra contemporáneas, bastante legal e incluso justa. Esquines comentó que la destrucción de Tebas fue justa en el tribunal ateniense, lo que indicaría que incluso allí muchos eran de esta opinión. Como movimiento político, la destrucción de Tebas fue un éxito para Alejandro, pues aunque no le granjeó el amor de los griegos, sí les obligó a respetarlo, al igual que la destrucción de Olinto por Filipo. La destrucción de Tebas por Alejandro sirvió como un feroz recordatorio a los griegos, asegurando la paz y el orden promacedonio durante su campaña asiática. Mientras tanto, Atenas envió una apresurada delegación de notables políticos de Atenas para felicitar a Alejandro por sus victorias sobre los tribalos e ilirios y por haber sofocado la revuelta tebana, a pesar de que la misma Atenas la había alentado activamente. En respuesta, el rey macedonio exigió la entrega de destacados políticos y generales antimacedonios acusados de ser responsables de hostilidad hacia Filipo y hacia sí mismo, así como de incitar a Tebas a sublevarse. Debían ser juzgados por la Liga de Corinto. Las fuentes dan varias versiones de esta lista de enemigos de Macedonia, pero todas ellas incluyen el nombre de Demóstenes. El destino de Tebas hizo evidente que las exigencias de Alejandro debían tratarse con la máxima seriedad, por lo que se produjo un acalorado debate en Atenas. Foción aconsejó a los mencionados en la lista que se quitaran la vida desinteresadamente por el bien de su patria, y para que la ciudad de Atenas pudiera salvarse. Demóstenes, como era de esperar, fue de la opinión contraria, y comparó la idea con ovejas entregando sus perros pastores a los lobos. Pero al igual que Filipo, en algún momento antes que él, Alejandro no buscaba un enfrentamiento con Atenas, y sus elevadas exigencias debían considerarse más bien una herramienta de negociación para pacificar Grecia lo antes posible, bajo un coste muy reducido para Macedonia. Además, hacer la guerra a Atenas habría socavado la postura panhelénica de Alejandro en vísperas de la expedición a Persia. Por ello, el orador promacedonio Demades, supuestamente a cambio de 5 talentos que le dieron los políticos de la lista de Alejandro, ayudó a negociar un compromiso en el que los acusados solo tendrían que pagar por la guerra, y solo serían castigados si se demostraba su culpabilidad según la ley ateniense. Todo este incidente cambió la política ateniense durante mucho tiempo. Los políticos del bando antimacedonio se dieron cuenta de que los antiguos esfuerzos por iniciar un conflicto militar con la poderosa Macedonia habían sido mal concebidos y solo podían desembocar en una derrota catastrófica. Así, mientras vivió Alejandro, Atenas mantuvo una fría paz con Macedonia. En su lugar, los atenienses se concentraron en armarse para un enfrentamiento con Macedonia en una fase posterior. La situación en Grecia estaba ahora bajo control y el ejército macedonio podía regresar al norte. La sublevación griega había retrasado un año más la campaña contra Persia, pero al menos los soldados de Alejandro pudieron regresar a casa en otoño, a tiempo para la fiesta de Zeus, que se celebraba durante 9 días en Dion.
Además de sacrificios, los festejos incluían representaciones teatrales y competiciones. Diodoro describe un suntuoso banquete organizado por Alejandro para amigos, oficiales y embajadores, el cual se celebró en una tienda en la que habían 100 lechos para comensales. El ejército fue recompensado con la carne de las bestias sacrificadas. También debió ser en el otoño del 335 cuando Alejandro recibió un consejo especial de dos de sus oficiales más importantes, Antípatro y Parmenión. Ambos le sugirieron que antes de partir hacia Asia se casara y concibiera un heredero para el trono. Teniendo en cuenta que este rey tenía la costumbre de dirigir personalmente a su ejército en la batalla y que, tras las purgas de los años 336 y 335 no había otros pretendientes argeadas al trono macedonio, hay razones para aceptar que los consejeros de Alejandro tenían razón al respecto al expresar tal preocupación por el futuro del estado. Sin embargo, esta historia tiene otro aspecto, ya que tanto Parmenión como Antípatro tenían hijas solteras. Si Alejandro se casara con una de estas hijas, el padre de la novia naturalmente garantizaría para sí en el estado macedonio. Sabemos que Alejandro rechazó este consejo, sin duda porque no deseaba ofender al poderoso consejero cuya hija tendría que considerar menos digna para el matrimonio. El joven rey prefirió mantener en su corte los partidos rivales en equilibrio. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.